12 horas con 41 minutos, 12 con 41 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos a esta hora vía telefónica a Ricardo Pozo, el exsecretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. La capital está en alerta roja debido a los casos de COVID-19. Ha sido una decisión del COE municipal anunciada en las últimas horas. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Bienvenido. En cuanto al manejo del transporte, ¿qué implica el hecho de que el COE cantonal haya declarado en alerta roja a la capital de la República? ¿Qué medidas se van a implementar en cuanto a la movilidad y al transporte público en nuestra capital? Buenas tardes, les saluda Licenia Espinel. Bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Buenas tardes, Licenia, un gusto, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí para comunicar e informar a la ciudadanía, con todo gusto. ¿Qué medidas, Ricardo, se van a implementar tomando en consideración la alerta roja en la capital de la República? ¿Cuál es la disposición específica en cuanto a movilidad y transporte que prevé este estado de alerta que vive la ciudad por los casos de COVID? Sí, exactamente. Como parte de las disposiciones dirigidas a la Secretaría de Movilidad por parte del COE Metropolitano, son dos principales, ¿no? La primera, que se mantengan los controles aleatorios estratégicos y los procesos de la campaña de sensibilización y concientización a los usuarios y operadores sobre las medidas de bioseguridad y aforos que corresponden en el Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Y la segunda es ya específicamente, ha habido un cambio. En la semana anterior teníamos un control de aforo dentro de las unidades de un máximo de 75%. Con esta nueva resolución, el aforo permitido en el transporte público, en general en las unidades, es del 50% en horas pico y el 75% en horas valle. Estos horarios se toman como referencia de la medida pico y placa. Nosotros sabemos que en el Distrito Metropolitano de Quito actualmente la medida, el horario pico que se puede decir, es en la mañana de 6 de la mañana a 9:30 de la mañana y en la tarde 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. En estos horarios es donde el aforo máximo permitido en unidades de transporte público será del 50%. En el resto del horario serán del 75%. Ricardo, ¿por qué mantener el pico y placa en el transcurso de esta semana, tomando en cuenta que se reducen los aforos en el transporte público y que esto de una u otra manera en las horas pico puede causar algún problema en cuanto a la gente que necesita llegar a su lugar de trabajo? ¿Por qué no revisar esta medida? ¿Bajo qué criterio se mantuvo el pico y placa? Bueno, realmente para la medida actual, el pico y placa, lo que estamos tomando es los horarios, las franjas horarias en que sabemos que hay un mayor congestionamiento vehicular, una mayor afluencia de personas en las estaciones de transporte público. Y sabiendo esto, intensificamos el aforo máximo permitido en los buses en un 50%. Realmente la medida pico y placa, su objetivo es disminuir la cantidad de vehículos en las calles, disminuir el congestionamiento vehicular. Y sí se está revisando también cuál es su impacto o cómo se complementa este tipo de medidas. Por lo pronto, y como sabemos que el COE Nacional realiza cambios en cuanto a sus resoluciones y directrices semanalmente de acuerdo a cómo evoluciona el tema de la propagación del COVID, del Omicron en este caso, de la pandemia, estamos también chequeándolo, estamos revisándolo. Por lo pronto lo que sabemos es que con estas medidas de restricción y con las complementarias que se han dado, que es la reducción del incremento del teletrabajo, el tema de las clases no presenciales, es decir, por vía telemática, sabemos que la dinámica de la movilidad o los patrones de movilidad en la ciudad van a disminuir y complementariamente estaremos chequeando también en este sentido. Por lo pronto, realmente la medida pico y placa no se ha revisado en función a su relación con estas medidas, son totalmente diferentes, pero sí hay la posibilidad de chequear, ¿no? En caso, por ejemplo, y eso lo revisábamos también, de un confinamiento total en que esta emergencia escale a niveles anteriores que vivimos en el 2020, obviamente no tiene sentido la medida en el cuanto al control de la cantidad de vehículos, pero todo eso hay que analizarlo técnicamente y obviamente con datos para tomar con seriedad y responsabilidad cualquier tipo de medida complementaria.
Ricardo, en cuanto a los controles de los aforos en el sistema de transporte público en la capital, ¿cómo se van a realizar? Porque si bien es cierto, está dispuesta la medida, la reducción de los aforos en los horarios, en las condiciones que usted ha señalado, pero en la práctica, ¿cómo controlar que esto se cumpla? Porque hemos visto en otros momentos que definitivamente el aforo en el transporte público no se cumple y el transporte público, de acuerdo a los expertos, es una fuente de contagio. Sí, exactamente. A ver, hay varias, realmente también nosotros podemos encontrar en los medios de comunicación, en las fuentes de información, que hay también estudios que indican que en el transporte público, metro, buses, tranvía, todo lo que pueda existir a nivel mundial como transporte público masivo, si se mantiene una adecuada ventilación cruzada y si se controla el correcto uso de mascarilla y de bioseguridad dentro de las unidades, la posibilidad de contagio es menor, es mínima. También hay esos estudios científicos que se han publicado. Sin embargo, la realidad es que, como usted lo dice, y lo compartimos, el controlar la aglomeración en el transporte público es complejo, es complicado. La logística que se necesitaría para estar en cada una de las estaciones y lograr que se cumpla es obviamente complejo y difícil. Sin embargo, no imposible. Es por esta razón que, tomando asimismo como referencia otras iniciativas que se han dado en varias ciudades del mundo, se ha trabajado o se ha planteado el tema de los controles aleatorios. Identificar estratégicamente cuáles son estos puntos en la ciudad en donde se dan aglomeraciones y se dan problemas con respecto al cumplimiento del aforo en unidades y también obviamente en estaciones, y atacar obviamente y hacer estos controles aleatorios para lograr concientizar, ¿no? En paralelo también, una de las resoluciones que tenemos como parte de estas disposiciones del Código Metropolitano es continuar con las campañas de sensibilización y concientización de los usuarios y operadores, porque uno de los puntos también que hay que tener claros y que la ciudadanía tiene que tener claro que estas medidas son de control, pero a lo que tenemos que apuntar todos es hacia el autocontrol, es decir, el compromiso tanto de operadores, usuarios y entes de control de lograr en conjunto el autocontrol para poder evitar la propagación. Eso es uno de los, y es por esta razón la campaña de concientización y de sensibilización para que el ciudadano sepa que en el momento de utilizar el transporte público tiene un compromiso serio, moral e incluso vital en el sentido de no contagiar al resto de los usuarios, y es por esto que pedimos a toda la ciudadanía la colaboración y el apoyo para que nos ayuden de que el control se sustente sobre el autocontrol. Para finalizar, Ricardo, se está exigiendo ya en el transporte público, Quito no es la excepción, el carnet de vacunación. ¿Este proceso cómo avanza? ¿Ha generado algún tipo de rechazo, de aceptación, tanto en los operadores de transporte como en los pasajeros? Porque esto, si bien es necesario, un poco dificulta o hace más lento el acceso al sistema de transporte. ¿Está avanzando este proceso? ¿Están vigilando que se presente el carnet de vacunación? Sí, por supuesto. La directriz es o lo que se ha planteado es el exigir el carnet de vacunación con esquema completo a todos los usuarios del transporte público. Estos controles son aleatorios y obviamente no podemos estar en absolutamente todas las unidades y controlar que todo el usuario del transporte público hasta el mínimo con precisión que todos lo porten, pero sí por medio de estos controles aleatorios, inicialmente durante este primer periodo estamos concientizando y sensibilizando de la importancia de portar este documento para poder utilizar el transporte público, y también a los operadores el que adviertan de que por medio de estos controles se requiere el uso del transporte público como exigencia, portando obviamente el carnet de vacunación con esquema completo. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado a Ricardo Pozo, secretario de Movilidad del municipio de Quito, que ha estado con nosotros. Muy amable, secretario, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un gran abrazo y un saludo afectuoso a toda la ciudadanía. Muy amable, lo propio, muchas gracias. 12:50 en Punto Noticias, segunda emisión. Enseguida continuamos con más.